Fueron más de 70 las víctimas que dejó en Chile. En el extranjero cobró la vida de otros cientos de personas. La llamada Operación Cóndor se desarrolló en la década del 70 como consecuencia de un sistema de información entre las dictaduras sudamericanas y hoy es reconocida como una violenta operación de inteligencia. Para profundizar en este episodio oscuro de nuestra historia, nos acompaña uno de los sobrevivientes de la Operación Cóndor, Miguel Ángel Espinosa. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Cuéntanos en primer lugar, ¿qué hacía, a qué movimiento pertenecía usted el 11 de septiembre de 1973? Era dirigente del MIR. Yo era, siendo muy joven, era el encargado del MIR en la ciudad de Valparaíso. ¿Y usted sale de Chile después del golpe? Sí, salí de Chile en el año 74. Salí asilado con un grupo de personas que se asilió en la Nunciatura Apostólica y fue una de las últimas gestiones que realizó el Comité Pro Paz en aquella época, porque posterior a nuestra salida el Comité Pro Paz debió disolverse por las presiones que ejerció el gobierno de la dictadura a causa de la protección que nos habían brindado en ese momento. ¿Qué pasa en Argentina? ¿A qué se dedica usted en Argentina cuando llega? ¿Tiene coordinación con movimientos de oposición en el lugar? ¿Realiza alguna actividad política, subversiva de algún tipo en Argentina? Actividad subversiva relacionada con Argentina, ninguna. Actividad o de resistencia, de oposición, de oposición a la dictadura en Chile, ciertamente. Y principalmente el objetivo que teníamos era un grupo de chilenos, la mayor parte ex militantes del MIR o militantes del MIR, era coordinar la labor de coordinación, coordinar la actividad entre grupos que habían en Europa con la gente que estaba en Argentina, con la actividad que se podía realizar en el interior de Chile. ¿Y usted es detenido? ¿En qué circunstancias y qué pasa entonces? Yo fui detenido por la policía argentina. Fuimos secuestrados 4 personas que vivíamos en Buenos Aires, en la ciudad de Banfield. Junto con 2 niños, los dos niños de muy corta edad, uno de 1 año, otro de 2 años, fueron posteriormente entregados a los familiares, pero después de un periodo que estuvieron un poco perdidos. Las circunstancias en que fuimos detenidos fue principalmente por intentar averiguar cuáles eran las actividades que nosotros estábamos realizando de coordinación con Chile principalmente. Eso es la policía argentina. Perdón, cuando se les interroga, se les pregunta sobre Chile a ustedes. Al comienzo, en un primer periodo, era qué es lo que nosotros chilenos que estábamos haciendo en Argentina y con qué nos habíamos coordinado en Argentina y qué pretendíamos hacer hacia Chile. Era un interrogatorio difícil, duro, pero no era un interrogatorio exhaustivo con respecto a Chile. Después de un pequeño interregno, un periodo, se genera una segunda etapa, que es una etapa, yo diría, bastante terrible, difícil, dura para mí particularmente, que concuerda con el hecho de que ellos tuvieron una amplia información proveniente de Chile. La manera como ese interrogatorio se desarrolló, las cosas que ellos me incentivaban, preguntaban y deseaban obtener como información, tenían absoluta relación con Chile. Ahora, ¿cómo y con qué métodos lo interrogaban a usted? Métodos de tortura, pero electricidad, quemarme con cigarrillos, el submarino seco, en 2 o 3 oportunidades, sobre todo en la segunda etapa de interrogatorio que le estoy explicando, que debe haber durado una decena de días, me encontré volviendo con un tubo de plástico en la boca, en la cual seguramente me habían intentado reanimar. Golpes diversos, los
clásicos de situaciones de tortura. Yo estoy bastante, y toda mi vida he sido muy púdico frente a esta situación, pero pienso que es importante que este tipo de cosas puedan ser conocidas. Por eso estoy hoy día con ustedes. Si no, en verdad, quizás no habría estado. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted secuestrado en Argentina? Secuestrado propiamente y tal, estuve 5 o 6 semanas, y que se cortaron bastante justamente con el episodio de Manuel Contreras. Cuéntenos, ¿cuál es el episodio de Manuel Contreras? ¿Qué es lo que ocurre? En el cuadro, en este marco de torturas difíciles y extremas, el señor un día me previene, me dicen, hay alguien que necesita verte, que te vamos a mostrar, alguien que quiere saber de ti. Me manguerearon con una lanza de incendio un poco para limpiarme un poco, y me introdujeron en una sala, una pequeña sala blanca, completamente blanca. En el centro de esa sala había una silla o algo para sentarse. Me levantan los brazos, me desnudan, me dejan solamente con la ropa interior, los del DIP, me cuelgan, me dejan colgado en ese beso, y en eso, sobre el costado mío, se abre una puerta, dentro una persona que se instala en el centro de esa sala, se sienta en esa silla, en una posición muy particular porque cruzó sus piernas, una sobre la otra. Y era una persona que irradiaba una sensación de poder en ese espacio en el cual yo me encontraba, de mucha disminución, pero esa persona irradiaba una enorme sensación de poder. Iba vestido de manera muy cuidada, normal, con un traje de civil, con un traje café cruzado, incluso con una cosa que nunca se me ha olvidado, con un pañuelo en el bolsillo, una corbata. Las corbatas que se usaban en esa época son como las que se están usando actualmente, con un gran nudo, un traje cruzado, con sus lentes, peinado hacia atrás, un señor fornido, con una tez ni morena ni blanca, y con una seguridad de acción muy importante. ¿Qué dice él? ¿Cómo se presenta? Él se presenta, me dice: Miguel Ángel Espinosa Maquiavelo, alias el Pelao Lazarú, alias Ismael, alias Héctor, etc. Me dice, y me empieza a detallar toda una serie de datos y eventos que correspondían a mi vida militante en el MIR, en los cuales me dice más o menos el 80% de cosas exactas y otro 20% de cosas inexactas. Y después me dice, bueno, ¿y por qué no has reconocido ninguna de estas cosas? ¿Por qué no has colaborado con nuestros amigos argentinos, etcétera? Yo le he negado la acción. Yo dije, yo no tengo nada que ver en lo que ustedes quieren saber, lo que me están preguntando, etcétera, y por qué han negado. Se entabló un diálogo en el cual yo siempre le expliqué que no era lo que él afirmaba. Sobre ese diálogo, él me hizo algunas preguntas, y hay una pregunta que era muy relevante, que es un elemento que yo en ese momento desconocía y que posteriormente durante bastante tiempo fue desconocido, y que incluso cuando ya tuve la posibilidad de intercambiar opiniones en los penales, en las cárceles argentinas, seguía siendo desconocido. Ese señor me ha dicho: ¿sabes tú que hace un tiempo en realidad me dice, ¿conoces al Trosco Fuentes? Yo era un dirigente del MIR al cual yo conocía, un dirigente de la Universidad de Concepción. Bueno, me dice, al Trosco, no lo conozco. ¿Cómo no lo va a conocer si estuviste en tal y tales partes, cosas que eran efectivas, estuviste con él?
No lo conozco, ¿para qué siguen negando? A él lo tomamos en Asunción, lo han tomado en Asunción y ya lo llevamos a Chile. Mira, esta persona, usted después lo va a reconocer como Manuel Contreras, la persona de la que estamos hablando. Él, en su presencia, ¿hay algún tipo de torturas o todo se mantiene en este interrogatorio sin torturas en este momento? Para hacer honor a la verdad, él no me tocó un pelo en ese momento. O sea, nada. Pero sí hay una cosa que es sustancial y muy importante a decir. Yo sentía a ese hombre que era un hombre con capacidad de decidir sobre la vida y la muerte de las personas, porque además así me lo hizo saber. Él me dijo, mira, ¿sabes qué más? Casi al término, yo en realidad yo no tengo tiempo, una cosa es, no tengo tiempo para estar ocupándome de llevarte a Chile o algo, etcétera, así que capaz que no te echemos los perros. Yo ando ocupado en cosas mucho más importantes en este momento. Esa es casi la conclusión de la acción. Para mí fue muy chocante porque durante muchos años me pregunté quién fue la persona por la cual yo quedé vivo, que tenía esa capacidad de decisión sobre la vida de una persona, de un joven. ¿Cuándo se entera en frente de quién estuvo usted? ¿Cómo? ¿Cuándo se entera usted de que la persona frente a la cual estuvo era Manuel Contreras? La primera en el año 87, es decir, casi 12 años después. Fue la primera vez que yo pude regresar a Chile, porque durante hasta el año 87 yo figuré en las listas de personas que no podían regresar al país. En la última lista que se publicó en aquella época de personas que podían volver al país, que fueron una lista de una veintena de personas, apareció mi nombre. Anteriormente habían habido centenares de otras personas, incluso quizás con mayor importancia que yo. ¿Y cómo reconoce entonces a Manuel Contreras? Porque vi imágenes en la televisión, porque en esa época me parece que él había en situaciones había estado con los primeros juicios por el asesinato de Letelier. ¿Usted lo ve en televisión y lo reconoce de inmediato? Sí, porque siempre durante todo, como les decía anteriormente, durante largo tiempo en mi vida me estuve preguntando quién era ese individuo con ese poder casi omnímodo que era capaz de decidir sobre la vida y la muerte de las personas. Ayer conversamos con él y él sostuvo que la Operación Cóndor nunca existió. Usted sostiene que su secuestro fue en el marco de la Operación Cóndor. ¿Qué siente, qué piensa y qué argumenta usted cuando escucha las declaraciones de Manuel Contreras, que dice, bueno, existió, pero nunca tuvo como objetivo más que compartir informes de inteligencia? Sí, bueno, yo te digo, yo pienso que no solo eran informes de inteligencia. A mí me torturaron directamente para obtener información que ellos habían solicitado. Y Contreras llegó allí y el primer reproche que me hizo es que yo no le había contado a los oficiales argentinos, que eran los que me habían torturado, las cosas que ellos necesitaban saber, los chilenos. ¿La justicia, sea en Argentina o en Chile, ha tomado alguna resolución sobre su caso? En Argentina en estos momentos se está desarrollando un proceso muy importante en el cual el principal inculpado era el antiguo dictador Rafael Videla, que murió inculpado por este proceso también, pero hay una serie de otros dirigentes de la dictadura argentina y de los organismos de represión argentinos, entiendo también que organismos de la represión chilena, que están siendo investigados por un fiscal especial en Argentina. Yo he participado en ese proceso, he sido interrogado, etc. Ahora, es importante también saber que acá en Chile en estos momentos también se está desarrollando un proceso que tiene una ligación con este problema, que es el proceso de tres jóvenes, en aquella época jóvenes chilenas, Elizabeth, Jimena y Katia, que ellas fueron violadas, fueron vejadas sexualmente y fueron torturadas en el mismo periodo que yo lo fui. Ellas sí no fueron interrogadas por Contreras.
la única persona, había otros grupos chilenos que estaban en ese mismo momento, que tenían en los mismos espacios que estaba yo, pero que no fueron interrogados por esta persona, no fueron interrogados por nadie que salvo entiendo que hubo alguno de esas personas que visualizó a Krasnov también, pero eso a mí personal no ocurrió, fue Contreras el que me entró. Miguel Ángel Espinosa, le damos las gracias, muchas gracias por haber compartido su testimonio con nosotros en CNN Chile. Les agradezco mucho a ustedes también. Buenas noches. Y gracias a todos los que me han escuchado.